Donde y como sea que operen las empresas, estas pueden tener impactos positivos o negativos en el ejercicio de derechos. En la actualidad, las empresas tienen presencia global y eso significa que también lo son sus impactos. Las empresas operan en países en desarrollo, con grandes inequidades sociales y económicas, en posconflicto y donde los gobiernos tienen una baja capacidad institucional. En estos escenarios complejos, no siempre es claro quién es el responsable de prevenir que las empresas afecten los derechos de las comunidades. ¿Son las empresas? ¿Por pagar salarios que no son suficientes para cubrir las necesidades básicas? ¿O es el gobierno? ¿Por establecer un salario mínimo legal inferior a la línea de pobreza? Quienes han visto afectado el goce de sus derechos se pueden encontrar atrapados entre estos dos actores que no tienen la capacidad o el interés de hacer las cosas diferentes. En el 2008 fue aprobado el marco de proteger, respetar y remediar en empresas y derechos humanos, y para 2011 se establecieron los principios rectores que definen las responsabilidades de los gobiernos y las empresas para la promoción, protección, respeto y remedio de los derechos humanos en contextos de operación empresarial. Entonces, ¿a qué se refieren estos principios? Existen 3 pilares. El primero establece que los gobiernos deben asegurar que terceros no cometan violaciones contra los derechos humanos en su territorio o jurisdicción. Lo anterior se manifiesta en la adopción de una legislación que previene dichos impactos y afectaciones, así como en la implementación efectiva de dichas leyes. Algunas de las empresas multinacionales más grandes tienen participación o son propiedad del Estado, y los principios rectores establecen que los gobiernos deben adoptar medidas adicionales para prevenir y proteger los impactos que sobre los derechos humanos puedan cometer estas empresas. El segundo pilar establece que las empresas deben abstenerse de vulnerar los derechos humanos, sin importar en dónde están realizando sus operaciones. Esto significa que no es suficiente que las empresas respeten la legislación del lugar donde tengan operaciones o realicen auditorías en algunas de sus empresas proveedoras. Las empresas deben saber cuáles son sus impactos sobre los derechos humanos y tomar las medidas necesarias para prevenir y mitigar su ocurrencia, incluso cuando operen en países en donde el gobierno no necesariamente cumpla con su respectivo deber de proteger los derechos humanos. Los principios rectores no dejan vacíos para la interpretación sobre este tema. Las empresas son responsables de respetar todos los derechos humanos. Es así como construir una escuela o cavar un pozo para acceder a fuentes de agua no los exime de su responsabilidad básica de no afectar las condiciones de vida y goce de derechos de sus empleados o miembros de las comunidades de su zona de influencia. Para lograr su deber de respetar, las empresas deben contar con procesos de debida diligencia en derechos humanos. Esto significa que deben llevar a cabo procesos continuos que le permitan conocer el contexto, identificar los posibles impactos sobre los derechos humanos, establecer las medidas de manejo y monitorear dichas medidas para hacer los ajustes que sean necesarios. El tercer pilar de los principios rectores hace referencia a lo que ocurre en aquellos casos donde algo falla y se afecta al goce de derechos de una persona o comunidad. Si una empresa es responsable de una vulneración a los derechos humanos, los estados deben asegurar que sus sistemas judiciales, extrajudiciales o cualquier proceso legítimo permita que las víctimas puedan presentar una denuncia y que dicha denuncia sea investigada y resuelta. Las empresas también tienen obligaciones dentro de este pilar. Una parte esencial de la debida diligencia en derechos humanos es permitir que las personas o comunidades que han sufrido afectaciones por parte de la empresa puedan presentar denuncias y participar en procesos legítimos que garanticen su remedio y no repetición. Cualquiera que sea el mecanismo de reparación elegido, judicial o extrajudicial, este debe ajustarse a los criterios de efectividad que están definidos por los principios rectores. En el caso de que el sistema de denuncias sea lento o costoso o se encuentre en un lugar remoto de difícil acceso, no cumplen entonces con los criterios mínimos para asegurar el remedio. Esto es lo que dice el Marco de Naciones Unidas y sus principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que fueron adoptados de manera unánime en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A partir de ahí han sido implementados por gobiernos y empresas en el mundo entero, incluido Colombia, que en el 2015 lanzó el Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene este marco en la actualidad? Primero, la discusión sobre los derechos humanos para las empresas no está centrada en el cumplimiento de la ley, sino en la implementación voluntaria de prácticas éticas de las empresas como actores sociales. Segundo,
establece un marco de responsabilidad de las empresas frente a los derechos humanos, más allá de las prácticas de responsabilidad social y de la filantropía. Tercero, responde claramente el interrogante de quién es el responsable de prevenir los abusos de derechos humanos. Cuarto, delimitan con mayor claridad las responsabilidades entre las partes involucradas. Por último, establece las condiciones mínimas para la atención y reparación de las víctimas de impactos en el marco de actividades empresariales, garantizando el efectivo acceso a remedio. Es así que el Marco de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos establece una hoja de ruta para el diálogo constructivo entre Estado, empresas y comunidades alrededor de la protección, respeto y remedio de los derechos.